Buenos días. Bueno, el tema de esta semana es el pasado compuesto con el verbo avoir. Si se dan cuenta, es la reafirmación del cuatrimestre anterior. Entonces, pues puedo decir que se trata de un tema sencillo. Perdón. Para utilizar el pasado compuesto con el verbo avoir, primero hay que conocer el verbo avoir. Entonces, su conjugación tiene 6 formas: para la primera persona del singular, la segunda del singular, terceras del singular, primera del plural, segunda del plural y terceras del plural. Entonces, comencemos con el verbo avoir, comenzando por una particularidad: el pronombre yo, cuando delante de él la palabra comienza con H o vocal, se contrae, se transforma en JE. Y ahora sí ya le podemos poner la conjugación del verbo avoir, que es AI, o sea, E. Y dice je. Tu as, AS. Il a, elle a, on a. Nous avons, AVONS. Vous savez, AVEZ. Ils sont, elles sont. La última consonante normalmente no suena, pero si delante hay una H o vocal, sí lo hace. Entonces queda ils sont, elles sont. Esta estructura del pasado compuesto, déjeme ponerle un color diferente, siempre lleva un pronombre, o sea, uno de estos. Después viene el auxiliar. En este caso nos estamos enfocando en el avoir, porque como saben, el pasado compuesto puede formarse con el auxiliar avoir o bien con el auxiliar être, dependiendo de la condición. Con el auxiliar être son los verbos de la casita más la totalidad de los verbos pronominales. Y con avoir es todo el resto de verbos. Entonces, dentro de la estructura va pronombre más auxiliar, después sigue un verbo en participio pasado. ¿Qué es un verbo participio pasado? Bueno, en español son los verbos que terminan en ado, ido, to, so y cho. No sirven para la formación del pasado compuesto en español. Ejemplos: yo he comido, termina en ido. Yo he hablado, en ado. Yo he escrito. Yo he impreso. Yo he hecho. Si se dan cuenta, sigue la misma estructura que en francés. Pronombre, ¿quién? O sea, yo. Auxiliar, el verbo haber, yo he. Y luego en participio pasado, yo he comido, yo he bebido, yo he nadado. Tenemos que saber entonces cómo se construyen los verbos en participio pasado. De algún modo también es sencillo para los verbos del primer grupo, cuya terminación es er. Lo único que hay que hacer es tomar el verbo, es el verbo en infinitivo, parler, el verbo hablar, y quitarle la R, además de acentuar la E, y queda parler. Esto es el verbo en participio pasado. Y ya dice hablado. Para los verbos del segundo grupo, que terminan en IR, como por ejemplo, finir. Para transformar el verbo a su participio pasado, lo único que hay que hacer es quitarle la R. O sea, escribir fini. Esa es su forma en participio pasado. Para los verbos del tercer grupo, los verbos del tercer grupo normalmente terminan en ER o IR,
perdón, O-I-R. Y podría decir que en DRE, porque es cierto que se puede hacer una clasificación con respecto a ellos. En algunas ocasiones tienen las mismas terminaciones que los verbos del primer grupo, ER o bien IR. Para identificarlos, pues, esta es una regla casi general para todo. Los verbos del tercer grupo necesitan ser aprendidos de memoria. Entonces, solo resta aprenderlos de memoria literal. Les apprendre par cœur. Consejo: busquen en internet liste de participes, lista de participios pasados, liste de participes passés, le plus courant. Lista de participios pasados más comunes. Eso les va a dar, pues literalmente también, los verbos más comunes que existan y sus participios pasados. ¿Para qué? Para que no aprendan todo, sino solamente aquello que necesiten. Bueno, regresando a la estructura del pasado compuesto con el verbo avoir. Solo necesitamos un pronombre, un auxiliar y un verbo en participio pasado. Entonces, tomamos los verbos que no sean necesarios en participio pasado. Vamos con cuisiner. Quedamos que tenemos el verbo en su forma infinitiva. Lo único que tenemos que hacer es quitarle la R y acentuar la E. O sea, nos da cuisiné. J'ai cuisiné. Yo he cocinado. Tu as couru. Tú has corrido, del verbo correr. Es más, voy a poner al frente los verbos en su forma infinitiva para que ustedes puedan tomarlos en consideración. Cuisiner, courir, je ne sais pas, on a compris. Él ha entendido, del verbo comprendre. Nous avons mangé, del verbo comer, manger. Vous avez lu, leído. Ustedes han leído, del verbo lire. Ils ont entendu. Ellos han escuchado, del verbo entendre. Y así se forma, entonces, el participio pasado de los verbos. Como vieron, del tercer grupo hay algunos. Del tercer grupo es courir, comprendre, lire y entendre. Por eso les decía que ustedes deben aprenderlos de memoria. Una vez que tienen un verbo del tercer grupo, no les queda más que conocer su participio pasado de memoria. Couru, compris, lu, entendu. Esa es la forma para estructurar el pasado compuesto con el verbo avoir. Un pronombre más un auxiliar más un verbo en participio pasado. Nos queda j'ai cuisiné, yo he cocinado, tu as couru, tú has corrido, il a compris, él ha entendido, nous avons mangé, nosotros hemos comido, vous avez lu, ustedes han leído, ils sont entendus, ellos han escuchado. Es más, evitemos errores. Veamos con azulito. Cuisiné, cocinar.
courir. Oh, scheiße. Es porque me estoy concentrando en esto. Cuisiner, cocinar. Courir. Correr. Otra vez. Correr. Lo siento, pero no sé por qué no estoy consiguiendo escribir correr. Ahí está. Correr. Comprendre. Entender. Manger. Comer. Lire. Leer. Y entendre. Escuchar. Esas son las traducciones de estos verbos en participio, perdón, en infinitivo, y los verbos en participio pasado pues tienen que terminar en ado, ido, toso y cho. De ahí hay expresiones. Esta semana toca entonces pasado compuesto con avoir y expresiones de tiempo. Las expresiones de tiempo son muy simples. No son muchas inclusive. Son las expresiones que nos sirvan pues para hablar en pasado. Para hablar en pasado no hay mucho. Utilizamos hier, que quiere decir ayer. Por ejemplo, hier, coma. Oh, hier, j'ai mangé un sándwich. Ayer comí un sándwich. Otra expresión más. Je ne sais pas. La semaine. Dernière. La semaine dernière. La semana pasada. La semana pasada. Ejemplo. Voy a ponerlo más adelante por acá. La semaine dernière. Coma. J'ai visité Pedro. La semana pasada yo he visitado a Pedro. Dentro de esto pueden ir cambiando, pueden poner yo la semana pasada. Le mois dernier. El mes pasado. L'année dernière. El año pasado. Pueden reemplazar dentro de la frase la semaine dernière por cualquiera de estos. Otra expresión puede ser l'autre jour. El otro día. L'autre jour. El otro día. En un ejemplo, l'autre jour. ¿Cómo? J'ai vu. L'autre jour, j'ai vu Laure avec Julien. El otro día vi a Laura con Julián. Y eso es el tema de esta semana. Si se les ocurre alguna otra expresión con las cuales ustedes introduzcan el pasado, sin problema pueden mandarme mensaje y buscamos su equivalencia en el francés. ¿Ok?
Entonces lo dejamos aquí y tengan una bonita semana.